Pasa que Rusia tenía por poder a los territorios de Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia que se encuentran en esta parte de Europa, más al oriente que al occidente, aquí pegadito al país ruso. Rusia permite o deja libre a estas cuatro naciones, cediéndosela a Alemania, porque Rusia ya no podía participar en la Primera Guerra Mundial o en la Gran Guerra en 1917. Entonces, Alemania empieza a agarrar poder a partir de estas regiones y comienza a atacar por el norte a Gran Bretaña y por el sur a Francia. Inclusive, Alemania también busca atacar a Estados Unidos, en tanto que ya formalmente se declara la guerra. Empieza a incrementar el número de participantes, como vieron con Estados Unidos. Y esto ocurrió en la primavera de 1918. Así que Alemania se declara formalmente u oficialmente la guerra a Estados Unidos y a Gran Bretaña, y posteriormente, en junio de 1918, surge un levantamiento en Alemania. Es decir, hubo una guerra civil o una revolución en el país alemán. El pueblo se declara en contra del Kaiser llamado Guillermo II. Si se acuerdan de esta persona que vimos, el Kaiser Guillermo I, pues este señor es su hijo. El pueblo ya no estaba conforme con las políticas y el régimen autoritario que este hombre implementaba al pueblo. Entonces Alemania o el pueblo alemán se declara descontento o en guerra civil con Guillermo II, el Kaiser de Alemania, en 1918. Y esto comienza a debilitar al país alemán. Inclusive empieza a debilitar al Imperio Austrohúngaro. Así que el Imperio Austrohúngaro se retira de la Primera Guerra Mundial y países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia se declaran ganadores de la Primera Guerra Mundial. Así que esto que les estoy señalando con el cursor, todo este contornito, que era el Imperio Austrohúngaro, este contorno morado, estos países se independizaron del Imperio Austrohúngaro, transformándose en los países que actualmente conocemos como el siglo XX y el siglo XXI. Checoslovaquia, Austria, Hungría, Rumania, parte de Polonia, Yugoslavia, todos estos países, incluso una parte de Italia, conformaban el Imperio Austrohúngaro. Entonces, tras el Imperio Austrohúngaro rendirse o declararse perdida la guerra, se independizan. Entonces, esto fue en junio de 1918. Alemania se vio mermado, se vio debilitado por su guerra civil principalmente. Pero no hay que olvidar que Serbia fue el culpable o fue la razón y el principal motivo por el que se originó la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, atacando al archiduque del Imperio Austrohúngaro, a Francisco Fernando. Pero es un país no muy hablado. ¿Por qué? Porque Alemania resaltó por su conducta agresiva y su avanzado armamento en esta primera época. Pero hay que recordar que Alemania tuvo este coraje principalmente por inspiración del Guillermo I, el Kaiser de Alemania durante el siglo XIX, en 1871. Él fue el que forjó este sentimiento de ultranacionalismo, ultraconservacionismo, etcétera. ¿Sí? Entonces, la Gran Guerra concluye en el 11 de junio de 1918, dejando un saldo de 10 millones de personas muertas. Y esto viene en su página 79 a la 80, sin mentirles. Así que Alemania, como pierde la guerra, recuerden, este mapa está ubicado en su libro en la secuencia anterior 1.5. Alemania, junto con Portugal, junto con Bélgica, junto con Francia, junto con Gran Bretaña y otros países europeos, tenían a África y a varios territorios de África por colonias. Entonces a Alemania, por perder la guerra, le quitan colonias y son dadas a países como Polonia, Portugal, Gran Bretaña, inclusive a Australia. Y también esas colonias que eran alemanas se adjudican para Bélgica y Francia también. Pasa que posterior, o ya acabado